Tema de hoy, entonces. Tema de hoy es el sistema muscular. Silencio. El tema de hoy es el sistema muscular. So, the topic for today is muscular system. Bueno, obviamente que expliqué varias cosas del sistema muscular, no todas porque es un mundo, es muchísimas cosas, pero bueno, en el post de hoy escribí varias de las cosas que incumben a este sistema, pero sobre todo me gustaría hablar más que de lo estructural, de lo conceptual de este sistema hoy. Ahora sí, vamos al sistema muscular. ¿Qué músculo? Hoy aprendí que músculo, por más que parece una palabra fuerte, ¿no? Como músculos, habla de fortaleza. Saber la etimología de músculo me produjo mucha ternura, debo decir, porque no me lo esperaba para nada que la palabra músculo signifique ratoncito. Me parece muy, muy gracioso que músculo signifique ratoncito, viniendo de la palabra muso, que es ratón en latín, y ulo, que significa pequeñito. O sea que músculo es el ratón pequeñito. Básicamente porque es una manera coloquial de decirle de ver el movimiento de los músculos debajo de la piel cuando hacen fuerza, que parece que es como un ratón que se está moviendo por debajo de la piel, ¿no? Entonces, por eso le llamaban el músculo, el ratón pequeño que va por debajo de la piel. Me pareció curioso saberlo. Entonces, sistema muscular. El sistema muscular básicamente es el que contiene al cuerpo, el que protege al cuerpo, el que le da calor al cuerpo y el que permite el movimiento, sobre todo el movimiento. Eso es lo fundamental de entender el sistema muscular, es el que permite que un cuerpo se esté moviendo. Bien, entonces, ¿por qué surge el movimiento? ¿Cuál es la necesidad del movimiento? En la vida, en las estructuras orgánicas, las primeras células, tanto procariotas como eucariotas, viven en entornos líquidos, en el océano, en el mar, en ríos, ¿sí? Viven en entornos que están fluyendo constantemente. Por lo tanto, normalmente estas células son organismos unicelulares que se mueven solos, ¿sí?, por las corrientes marítimas, por las corrientes del agua. Se dejan llevar y captan la información a través del movimiento de su entorno. Pero a veces estas corrientes les alejan de sus fuentes de nutrición. Les alejan de fuentes de calor, les alejan de fuentes de comida, de fuentes de luz. Y por esto, algunas de estas células, de estos organismos unicelulares, empiezan a desarrollar una estructura externa que les permite el movimiento. Las procariotas normalmente van a extender una parte de la película que envuelve la célula para generar un movimiento espiralado que a la célula le permite moverse en el espacio. Mientras que las eucariotas van a empezar a multiplicarse especificando algunas de esas células en un movimiento, como por ejemplo una medusa, ¿sí?, que va a empezar a moverse para tener la capacidad de moverse del lugar y acercarse más a los sitios donde hay más alimentos. Así surge el sistema de movimiento que va a desarrollar posteriormente al muscular.
a través de millones de años de evolución, este movimiento se va especificando cada vez más al punto de construir un sistema por sí mismo, ¿sí? En que no solamente el organismo en sí es una sola capa de movimiento, sino que se empieza a complejizar a partir de los vertebrados. Los vertebrados empiezan a tener huesos y por lo tanto también empiezan a construir una movilización más compleja para mover una estructura tan compleja a partir de los huesos. Por lo tanto, los vertebrados empiezan a complejizar su movimiento muscular y a crear, como el humano, hasta 650 músculos en el cuerpo. ¿Cómo funciona esta estructura? ¿Por qué se puede mover un músculo? Porque el músculo está conformado por diferentes células que contienen unas proteínas que tienen la capacidad de expandirse y contraerse a partir de impulsos eléctricos. Es decir, que el sistema nervioso envía señales, pulsos eléctricos, como si fuera con un cable, envía pequeñas, ínfimas señales eléctricas que son recibidas por las células de los músculos, y esas células, en esa descarga eléctrica, contrae o distiende estas proteínas, ¿no? Entonces, esto es lo que produce que un músculo se contraiga y se expanda. Por lo tanto, es lo que permite básicamente el movimiento, el que podamos hacer esto así, ¿sí? Esta elasticidad. Es el cerebro enviando señales eléctricas constantemente a cada una de las células que compone cada músculo. Y esa contracción regulada hace que los tendones estiren el hueso para moverlo a la dirección requerida, ¿sí? Es algo espectacular. En realidad, si lo pensamos, algo que es tan normal para nosotros como mover el cuerpo, como estoy haciendo yo ahora, implica constantemente millones de señales eléctricas, pulsos constantes a las células del músculo para enviar esos datos de flexión, de inflexión, de contracción, de tensión, de distensión, ¿sí? Es algo constante en diferentes regulaciones de la fuerza requerida por lo que sucede en el entorno. A través de los 5 sentidos, yo recibo las señales que le dicen a mi cerebro cuánta fuerza, qué movimiento, en qué dirección tiene que ser, y es lo que hace que, como una especie de cómputo espectacular, se regula si yo hago esto, esto, esto. Cada movimiento de mi cuerpo está regulado por el cerebro en ese sistema constante de contracción y distensión de las células musculares. Así que es algo alucinante cómo funciona, ¿no? Tenemos un sistema nervioso que está constantemente, cada instante, diciéndole al cuerpo qué mover y en qué dirección. Tenemos 3 tipos de actividad muscular. Los 2 primeros tipos, biológicamente, podrían ser los más fáciles de entender desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque tenemos el músculo liso, el sistema de músculo liso, el sistema de músculo cardíaco, miocardio, y el sistema estríaco, que sería el esquelético, que es el que movemos, el estructural. Entonces, tenemos estos 3 tipos de músculos. El músculo liso, el músculo del miocardio y el músculo estriado o esquelético. El músculo liso
sería el que constituye toda la parte de las vísceras, toda la parte de los órganos internos. Esta parte de los órganos internos son manejados por el sistema parasimpático, es decir, que básicamente nosotros no lo controlamos, está todo el tiempo funcionando, presionando las vísceras para que funcionen correctamente, y es algo que funciona en el sistema digestivo y demás, ¿no? Entonces, son básicamente los músculos que rodean a los órganos. Luego tenemos el miocardio, que sería el músculo cardíaco, que está constantemente latiendo, ¿sí? Tampoco lo controlamos nosotros con nuestra mente, es un impulso natural de nuestro cerebro, sí, que está manteniendo constantemente al corazón latiendo entre 60 y 100 veces por minuto. Entonces, tampoco lo controlamos, no tenemos que pensar en ello, sucede por sí solo. Y luego tenemos el esquelético o el estriado, que está relacionado con toda la estructura ósea, que sí podemos controlar, como los movimientos que hacemos en diferentes direcciones y demás, ¿sí? O sea que por lo tanto, del que más podemos llegar a ser conscientes y tener dirección es del estriado, ¿sí? Que está relacionado a toda la estructura que normalmente vemos como músculo. Para mí podríamos decir que es alucinante cómo el corazón late sin necesidad de que pensemos en ello, pero para mí me parece mucho más alucinante que el cerebro tenga la capacidad de manipular por señales en función de lo que yo quiera hacer, ¿no? Es alucinante que yo pueda, casi sin pensar, decidir qué hacer con los movimientos de los dedos, de las manos, ¿sí? Desde la cabeza, ¿no? Controlar eso es impresionante. Es una locura que normalmente no pensamos, pero que bueno. Son pensamientos o filosóficos o de un sábado por la noche con marihuana. Pero básicamente, así que, ¿no? O filosóficos o de drogado. O filosóficos o de drogado, pero básicamente se llega al mismo punto, ¿no? Al despertar de conciencia, de darte cuenta de que estás pudiendo mover células solamente con el hecho de pensar, ¿no? Es impresionante. Creo que es fascinante poder pensar justamente en esta maravilla de maquinaria en la que vivimos, de la que somos, ¿sí? Es impresionante. Y ahora lo quería llevar al concepto de algo que nos puede ayudar a nosotros a entender el sistema muscular, pero aplicado a nuestra vida social como humanidad, incluso en el universo entero. Y es el hecho de entender que si podemos pensar por un momento en que cada ser que existe en esta Tierra es una célula dentro del cuerpo de la Tierra, vamos a ver que prácticamente el 40 al 50% de las células de mi cuerpo son del sistema muscular. Es decir, entre el 40 y el 50% del peso de mi cuerpo son mis músculos. La carne, podríamos decir. O sea que prácticamente la mitad de los seres vivos de este planeta son los músculos, la fuerza de la Tierra. Recordemos, ¿qué hace el sistema muscular? El sistema muscular se dedica al movimiento. Tiene la capacidad de flexibilizarse, de contraerse o expandirse con el objetivo de mover.
pero no decide a dónde se mueve. No decide por qué se mueve. Quien decide a dónde y por qué es el sistema nervioso, que es un porcentaje mucho más chiquito de células en este gran cuerpo. Es decir que un 50% del sistema planetario está básicamente dirigido por un 5% de las células de este planeta. Igual que pasa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un fractal de la Tierra. La Tierra es un fractal del universo. O sea que en todo el universo, por lo menos el 50% de todos los seres que existen funcionan por contracción y expansión. Contracción y expansión, sin idea de un propósito. Solamente generan movimiento y energía. Desde nuestro punto de vista humano, esto nos lleva a pensar de que la mayoría de los seres vivos, de la mayoría de los humanos, somos prisioneros de un sistema dirigido por un pequeño grupo de personas. Habrán escuchado esto seguramente en algún video de YouTube. Me parece que esto es algo muy, muy normal de aquellos que les gusta ver videos de conspiraciones, ¿no? De que en realidad todos los humanos estamos bajo el poder de un 1% de la población humana que decide por sobre nosotros. ¿No les suena esto del sistema nervioso controlando el sistema muscular? Piensen un momento. ¿Y a qué nos lleva esto? Que en el concepto de buscar la liberación de este sistema de opresión de un 1% controlando a los demás, nos estamos olvidando de algo fundamental. Y es que si de repente quitamos a aquellos que nos dicen a dónde vamos, las células de los músculos se caen y el cuerpo no se puede mover. No sabe qué hacer. Deja de funcionar. Pierde lógica, movilidad. Se muere. Piénsense en un momento como si ustedes fueran una célula de un músculo que se mueve, que genera energía, pero solo lo hace porque recibe la señal eléctrica del sistema nervioso. Y de repente se arma una revolución en el sistema muscular, diciendo, hey, nos están controlando los de arriba. Los de arriba están controlando a los de abajo todo el tiempo. Entonces, tenemos que eliminar a los de arriba para poder ser libres los de abajo. ¿Y cómo se elimina a los de arriba? Y, claramente, hay que cortar la raíz de este problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Acá se llama el atlas. Habría que cortar acá, ¿no? ¡Pah! Un corte seco en el atlas para desconectar el cerebelo con la médula espinal. Y ya está. Somos libres. ¿Alguien sabe lo que pasa si hacemos eso? Un golpe seco en la nuca y desconectamos la médula espinal del cuerpo. Creo que nos quedamos paralíticos. No sé si tienen más o menos la idea de esa. Nos quedamos paralíticos. Somos vegetales. La primera reacción que solemos tener ante esto es una reacción de, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo nos liberamos de esa gente que tiene el poder? Y acá vamos a darnos cuenta de algo que hemos hablado en un momento y que es muy fácil de entender con el tema dinero.
Recordemos lo siguiente. Nosotros cuando hablamos de ese 1% que está arriba controlando, estamos criticando una estructura sistemática que es natural en la realidad del universo. Criticamos al sistema, criticamos a ese 1%, pero no es el sistema o la estructura lo que está mal. Es el manejo que tenemos de esa estructura lo que funciona mal. ¿Se entiende? No es que hay que eliminar a ese 1% para que los otros sean libres. Hay que reestructurar la manera en que ese 1% se comunica con el resto. ¿Sí? Como el tema del dinero. El dinero no es el problema de la humanidad. El problema de la humanidad es ponerle un valor al dinero más allá de la realidad. ¿Se entiende? No es el problema el dinero, es el concepto y valor que le ponemos al dinero. No es el problema el 1% que rige la humanidad. Es el rol que han tomado ese 1%, el que no funciona. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros como sociedades, en un momento, dejamos de funcionar como un todo y empezamos a funcionar como partes. El sistema se empezó a fragmentar, dándole el poder a uno completamente de una cosa y los otros como si no tuvieran nada que ver con lo que hace ese otro sistema. ¿Mm? Es como si separásemos las partes y dijéramos, no, yo no tengo nada que ver con esto, yo no tengo nada que ver con lo otro. Al separarnos y olvidarnos que somos un único cuerpo, nos olvidamos de un funcionamiento orgánico, en que los músculos necesitan de esas neuronas y esas neuronas necesitan de esos músculos. Cuando cada uno sabe lo que tiene que hacer y entiende que cada uno cumple un rol, entonces no hay un problema de control de los unos sobre los otros. Porque cada uno ocupa el rol que le corresponde, que es bueno para el resto, para todos. Cuando estamos separados, cada uno ve para sí mismo. Las neuronas ven para su neurona, los músculos ven para sus músculos, y ese es el problema de la humanidad, en que dejamos de pensar como un todo. El cuerpo trabaja como un equipo. El cuerpo no trabaja para cada uno de sus órganos. Cada uno de los organismos no funciona por sí solo. No busca su propio beneficio. El sistema crece en función de que crecen todos. No de que todos sean iguales, sino de que todos puedan desarrollar su propio potencial. Y a partir del desarrollo de su propio potencial es que el todo crece. Pero si seguimos viendo las cosas por separado, creyendo que uno es culpable, que el otro es el santo, que no sé qué, nunca vamos a arreglar esto. Entonces yo quiero que hagamos, a través del sistema muscular, quiero que hagamos una reflexión sobre todas estas teorías conspirativas, sobre todas esas teorías que nos dicen que hay gente que nos controla. ¿Mm? Y que vayamos más allá de la discusión del que controla y el que es controlado. Y dejemos de pensarlo desde las filosofías humanas y desde la lucha por la libertad y las repúblicas y bla, bla, bla y toda esa cosa. Y lo pensemos como un sistema orgánico, como algo biológico. Y seamos coherentes. El sistema siempre necesita a alguien que dirija
hacia dónde vamos y alguien que ponga la fuerza para ir. Pero si el que pone la fuerza no confía en el que guía y el que guía no confía en el que pone la fuerza, así estamos. Entonces no es una cuestión de luchar contra el que controla y considerarme el controlado. Es una cuestión de entender cuál es mi rol, cuál es mi potencial y cómo ayudar que con mi potencial ese 1% sea gente en la que confío. Y desde ya les voy a decir algo, que respiren muy profundo. Porque nunca vamos a vivir en un sistema perfecto. Jamás. Porque la homeostasis es una tarea diaria. No es un sistema en el que uno dice, ya lo hemos conseguido. La homeostasis es constante. Es una búsqueda de equilibrio constante. Imaginen que encuentran la canción perfecta, ¿no? Es tan perfecta, la armonía se encontró tan perfecta que de repente es silencio. No se escucha más. Porque es tan perfecta que no hay nada más que tocar, no hay una historia que narrar. Nos quedaríamos sin sonido, sin música. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de encontrar la música perfecta si es silencio? Entonces, se entiende con esto que no está mal que haya músculos y neuronas, que el único problema es que creemos que están separadas la una de la otra y que para poder ser felices tenemos que encontrar un sistema en que los músculos controlen todo, cuando eso significa muerte, silencio. Nosotros estamos en un proceso de despertar de la conciencia. Todavía estamos dormidos. No esperemos que esta vida sea la que veamos el cambio de conciencia en todo el sistema. Pero tratemos de ser, por lo menos, tratar de despertar alguna neurona. Mientras tanto, como diría un músculo, a trabajar. La vibración del día es Q. La afirmación es yo soy canal entre caminos. El código del día es inmunológico. Este sistema es nuestra principal defensa. Es un conjunto de células y moléculas que crean organismos y procesos capaces de mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio en todas las partes del cuerpo. Y lo hace protegiéndolo de amenazas externas, como virus, bacterias, químicos e incluso de las internas, como el cáncer. Principalmente, el mismo se encuentra en las linfas o disuelto en la sangre, aunque también en ciertos órganos. El mismo es adaptativo y es decir, que mejora en tanto recibe nuevas amenazas. Se encuentra distribuido por todo el cuerpo, protegiéndole constantemente. Vamos a la alineación. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Tomo conciencia del cuerpo que habito. Inspiro profundo.
Suavemente comienzo a mover mis articulaciones, comenzando lentamente a estirar todo mi cuerpo en cada dirección, distendiendo los músculos, moviendo las articulaciones en círculos suavemente, acariciando y volviéndome consciente de cada parte de mi cuerpo. Inspira profundo y con la punta de los dedos comienzo a masajear desde la frente hasta los pies, pasando por cada músculo, sintiendo el movimiento, masajeo en círculos, de arriba a abajo, de un lado al otro, tratando de sentir cada músculo que pueda en mi cuerpo, desde el rostro, por los labios, mandíbula, bajando por el cuello, por el pecho, los brazos, la espalda, los dedos. Trato de sentir, tocar, masajear cada uno de mis músculos, tomando conciencia de ellos, realizando un suave masaje en cada parte del cuerpo. Siento las sensaciones, el placer, el dolor. Siento qué partes están más firmes, tonificadas, cuáles están más débiles. Cuáles están en tensión, apretando un poco más fuerte, profundo. Me tomo todo el tiempo que necesito para hablar de esta forma con mi sistema muscular.
Estiro todo el cuerpo, honrando, agradeciendo a cada una de las células que conforman mis músculos. Y tomo conciencia de que yo soy, junto a millones de otras células, parte de los músculos de este mundo. Y me honro, y honro a todas las otras células que me rodean. Y reconozco que yo soy impulsado, movido en mi vida a partir del pulso eléctrico de mi yo superior, del espíritu que yo soy. Y honro estas neuronas que me conectan a la propia guía de mi propio destino y acción. Reconozco que yo soy el pulso eléctrico, yo soy la neurona, yo soy el músculo. Y reconociendo el poder de lo que yo soy, es que puedo unirme al poder que me guía para ser uno. Uno a esta neurona y a esta célula.
Reconozco que yo soy el canal que une los caminos entre las neuronas y los músculos. Yo soy el canal entre caminos. Yo soy el canal entre caminos. Yo soy el canal entre caminos. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Inspiro profundo y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Y aquellos que están siguiendo la tarea del mes, ponen toda esta energía en el agua y riegan las semillas que hemos sembrado. Gracias a todos por estar aquí un día más y nos vemos mañana a la misma hora como siempre.